Muchas gracias, Kino. Gracias también a Ana y a Solti por este ratito con todas vosotras. Bueno, yo os voy a hablar en los avances en cáncer de mama luminal. Ya han comentado mis compañeros anteriormente cómo clasificamos a nuestras pacientes, entonces yo voy a hablar de este grupo, ¿vale? Que es el más frecuente. Son en torno al 60-70% de pacientes que van a expresar receptores hormonales y no van a expresar ER2, ¿vale? Entonces, vamos a primero hablar de novedades en cáncer de mama avanzado localizado luminal y después en enfermedad metastásica. Cuando tenemos una paciente, como decía Kino anteriormente, con un cáncer de mama localizado, hay una serie de factores pronósticos que nos van a hacer pensar que esta paciente puede recaer, ¿vale? Una de ellas es la afectación ganglionar, ¿vale? A mayor afectación ganglionar, mayor riesgo de recaída, el tamaño del tumor, el estadiaje, que va a correlación, como sabéis, con el tamaño y con la afectación ganglionar. Y luego también tenemos muy en cuenta el grado del tumor, a mayor grado, pues mayor riesgo, el Ki67, que es la rapidez con la que las células se dividen, ¿vale? La edad, la expresión del receptor de estrógeno y de progesterona, y luego también en algunas de vosotras, como sabéis, pues hemos usado las plataformas genéticas, que tenemos el Oncotype, tenemos el Endopredict y el MammaPrint, para ver realmente si tiene alto riesgo o bajo riesgo. Bueno, ya los estudios retrospectivos, es decir, estudios anteriores, nos han demostrado, pues como hemos comentado, que aquellas pacientes que tienen de 1 a 3 ganglios, pues van a tener mayor riesgo de recaída, en torno a un 30%, y no es una recaída que la vamos a ver igual a los 5 primeros años, sino en 10, 15 o 20 años, ¿vale? Son pacientes que vamos a tener que controlar de por vida porque tienen riesgo de recaída en un futuro lejano. Y luego las pacientes con mayor riesgo de recaída, pues aquellas que tienen mayor afectación ganglionar, hasta un 50% de ellas. Es verdad que con los años estas reducciones de riesgo han mejorado con los nuevos tratamientos, como con la hormonoterapia extendida, que algunas de vosotros también estáis en ello, pero aún así tenemos mucho que mejorar para evitar esas recaídas. En estas gráficas también se ve que aquellas pacientes que tienen una baja expresión del nivel de progesterona, pues tienen peor pronóstico, las que tienen un Ki más alto, como hemos comentado, y las que tienen un mayor grado. Con todos estos factores que conocemos, ya en la enfermedad localizada o localmente avanzada, clasificamos a nuestros pacientes si son de alto, de bajo o de riesgo moderado. Las que son de alto riesgo van a tener un riesgo de recaer de más del 35%, son aquellas que tienen o más de 4 ganglios afectados al inicio o que tienen de 1 a 3 ganglios y otro factor, digamos, de mal pronóstico, como el Ki67 alto. Aquellas de bajo riesgo son las que suelen ir mejor, que tienen muy poquito riesgo de recaída, son aquellas luminales A con muy alta expresión hormonal, ninguna afectación ganglionar y sin otros factores de riesgo. Y las de riesgo moderado, pues son entre estas dos, ¿no? Un riesgo de recaída en torno a un 15-30 y una afectación de 1 a 3 ganglios, pero sin otros factores, ¿vale? O con ningún ganglio y un Ki alto. Todo esto nos sirve para diseñar ensayos para intentar que ese riesgo de recaída reducirlo al máximo. Entonces, esto es un pantallazo de los 4 ensayos que hay hasta ahora publicados con resultados, ¿vale? El PALAS y el Penélope, que son con el palbociclib, que es este inhibidor de ciclinas que ya conocemos en enfermedad metastásica, fueron negativos. Entonces vamos a hablar de estos dos, del estudio Natalie, que fue el que ya se presentó hace 3 años, del Monarch, que es el estudio que se presentó hace 3 años con el abemaciclib, que ya podemos usar porque ya tiene precio de reembolso en España, y datos más actualizados del Natalie, que es el estudio con el ribociclib, ¿vale? Que es en población un poco de mejor pronóstico. Entonces, el Monarch, a modo de recordatorio, y ya que este año también se presentaron actualizaciones de resultados, era un estudio en el que se cogía pacientes luminales que habían recibido tratamiento neo o adyuvante después de la cirugía y que eran pacientes de alto riesgo. Había dos cohortes, o una con mucha afectación ganglionar o de 1 a 3 ganglios con un Ki alto grado 3 y luego otra cohorte que eran pacientes de 1 a 3 ganglios con un Ki alto o con un tumor de menos de 5 centímetros, ¿vale? La mayoría de las pacientes eran estas, pacientes realmente de alto riesgo. Y recibían o la hormonoterapia estándar que elegía el investigador o a esa hormonoterapia le añadíamos este inhibidor de ciclinas, el abemaciclib, durante 2 años. Y
teníamos datos positivos, ¿vale?, de años anteriores, y este año estos datos se siguen confirmando y vemos que hay un beneficio en torno al 7% de reducción de riesgo de recaída, ¿vale? Estos datos son muy importantes porque estamos rescatando pacientes de esa potencial recaída a 3-4 años. El abemaciclib, como ya sabéis, hay que controlar mucho las diarreas, ¿vale? Porque es un efecto secundario muy frecuente y ya hoy en día con el manejo de Fortasec y con dieta, pues lo vamos controlando. Aunque también en este estudio vimos que hubo que bajar dosis, ¿vale?, debido a esos efectos secundarios y que aquellas pacientes más mayores también tenían un poquito más de riesgo de tener más eventos secundarios. El otro estudio, que sí que se ha actualizado este año, lo que pasa que todavía no lo podemos utilizar porque no tiene la aprobación de la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, con lo cual tendremos que esperar, pero que son datos que yo creo que de cara al año que viene igual ya podremos utilizar en España. Este estudio cogía a una población que era de intermedio riesgo y de alto riesgo, ¿vale? Cogía más pacientes porque cogía también pacientes N0. Entonces se randomizaba a ribociclib, a este fármaco que en enfermedad metastásica lo usamos a 600, pues en enfermedad localizada en este estudio a 400, y en lugar de 2 años, a diferencia del estudio anterior, le dábamos 3 años a las pacientes en combinación con hormona. Entonces lo que se vio, los datos actualizados que se presentaron este año, vemos que hay una reducción del riesgo de recaída del 3%. Entonces son datos también positivos, ¿vale?, a favor de poder utilizar el ribociclib en combinación con la hormona. Eventos secundarios del ribo, como ya conocemos en una enfermedad avanzada, pues las neutropenias y una serie de efectos que se puede ver en el electro, ¿vale? Con lo cual, pacientes que estén con ribociclib, pues tenemos que hacer un electro de control al inicio, a los 15 días y al empezar el ciclo 2, ¿vale? Pero son fármacos muy seguros que, como ya sabemos manejarlos en enfermedad metastásica, en enfermedad localizada, en principio, no han dado mayores problemas. Así pues, contamos con abemaciclib en pacientes de alto riesgo y el ribociclib en un futuro próximo, ¿vale? En enfermedad avanzada, nosotros, como comentaba el doctor Quino, que ya ha puesto otras guías para una enfermedad TER2, nos centramos siempre en las guías para poder decidir el mejor tratamiento para vosotras. Entonces, las guías de cáncer de mama luminal de la ESMO nos dicen que cualquier paciente que debute con enfermedad metastásica de inicio, ya sabemos que no le vamos a dar quimio, sino que vamos a ir a una hormonoterapia junto con un inhibidor de ciclinas. Los inhibidores de ciclinas no son quimio, son fármacos que lo que hacen es bloquear el ciclo celular, hacer que la célula no se divida, con lo cual los efectos secundarios son mucho más llevaderos. Ya sabemos de hace 5 o 7 años que los fármacos que tenemos ahora maravillosos y espectaculares que han revolucionado la oncología son los inhibidores de ciclinas. Entre ellos tenemos el palbociclib, que ya conocemos, el abemaciclib con el estudio MONARCH y el ribociclib con el estudio MONALISA. Todos estos estudios nos han demostrado aumento de supervivencia libre de progresión y también aumento de supervivencia global. Nuestras pacientes van a estar de media 2 añitos con el tratamiento y la supervivencia ya está en torno a los 5 años o incluso pacientes que han llegado a más de ese tiempo. Esto ya es un estándar, esto no es una novedad, pero sí me gusta recordarlo. Cuando una paciente que tenemos con inhibidor de ciclina y hormonoterapia progresa, tenemos que pensar qué estrategia vamos a utilizar. ¿Por qué pasa que esta progresión en nuestras pacientes? Pues muchas de ellas, como veis en este dibujo de aquí, pueden tener alteraciones en parte en vías del ciclo celular que van a hacer que se vuelvan resistentes a nuestro tratamiento, ¿no?, que es muchas veces el problema de nuestras pacientes. Pueden tener alteraciones en la vía del PI3K-AKT, pueden tener alteraciones en la vía del RAS, alteraciones del receptor estrogénico y otras que vamos a intentar resumir. Cuando nos progresa una paciente es importante, ¿vale?, que tengamos un plan, ¿vale?, para que todas las líneas de tratamiento que vayamos a dar sean lo mejor posible, ¿vale? Entonces, hay una opción que es mantener lo que es la hormonoterapia,
mantener la ciclina y cambiar el compañero, ¿vale? Cambiar la hormonoterapia. Por ejemplo, si estábamos con letrozol, pues poner el fulvestrant y mantener la ciclina. Sabemos que esto nos va a dar 2,5 meses más de tiempo antes de que la paciente progrese. Y este año se presentaron los datos en ASCO del postMONARCH, que era mantener la hormona y cambiar de las pacientes que venían, por ejemplo, de palvo derribo, cambiarlas a abema y conseguíamos un poquito más de tiempo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en la consulta a veces lo hacemos de cambiar la hormona, mantener la ciclina y a veces si hay una progresión oligometastásica, es decir, que haya poquitas metástasis, a veces también le damos un tratamiento de radioterapia y mantenemos la ciclina, ¿vale? Porque sabemos que las ciclinas dan muchísima calidad de vida y son tratamientos pues muy beneficiosos para vosotras. Las guías también nos aconsejan determinar el BRCA, ¿vale? Lo comentaba mi compañera que la triple negativa suele ser más frecuente donde vemos esta mutación, pero en las luminales también han habido dos estudios, ¿vale? Que ha sido el estudio Olimpia con el olaparib, que es un inhibidor de PAR, y el estudio Embraca con el talazoparib. Estos estudios, el problema ha sido que no han demostrado supervivencia global, entonces a nivel estatal no lo podemos utilizar porque no tienen financiación, ¿vale? En otros países sí. Otra de las mutaciones que tienen nuestras pacientes, en torno a un 30%, es la mutación en SR1, en la mutación del receptor estrogénico. Esta mutación es una mutación que es dinámica, eso quiere decir que va cambiando, no la tenemos de inicio, sino que a la progresión tenemos que hacer esa determinación, que suele ser en biopsia líquida, y en aquellas que tienen mutación, pues ya tenemos fármacos en investigación que también son fármacos antiestrogénicos, ¿vale? El estudio más avanzado de todos los múltiples que hay es el estudio Emerald con el fármaco Elacestran. Este estudio cogía a pacientes que habían progresado a hormona, que habían recibido o no una línea de quimio y se randomizaban, o sea, recibían o Elacestran o la hormona que eligiese el investigador. Vieron que la mediana de supervivencia libre de progresión no era muy allá, ¿vale? Era un mesecillo y medio, así como en las pacientes con mutación en SR1, pero luego cuando miraban realmente por grupos de pacientes, vieron que aquellas pacientes que recibían durante más de un año o año y medio un inhibidor de ciclina y estaban en respuesta, si les dábamos el Elacestran, sí que ese beneficio se veía realmente significativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las que recibían más de un año, 5 meses versus 1,8 y las que estaban más de año y medio, 8 versus 2. Entonces, la aprobación de este fármaco por la EMA, ¿vale? Es en aquellas pacientes que hayan recibido ciclinas en primera línea y sobre todo las grandes respondedoras. Todavía en España tampoco lo podemos utilizar, ¿vale? Hay un uso compasivo abierto, que no sé si todavía está, creo que sí, pero bueno, es un fármaco que yo creo y espero también que el año que viene podamos usarlo. Otro de los fármacos que también está en investigación, este estudio es del 2002, pero este año se publicó ya en nuestras revistas internacionales, es el estudio del Camicestrant, que es un fase 2. También eran pacientes que habían progresado a hormona y recibían Camicestrant en diferentes dosis. Y lo que vimos fue que también este fármaco nos aumentaba el tiempo que la paciente está sin progresar, ¿vale? Unos 3 meses ganábamos con este medicamento. Otra mutación muy frecuente en nuestras pacientes es la mutación en PI3K. Esta mutación está en torno a un 30% de nuestras pacientes y es una mutación de inicio, con lo cual lo suyo sería que cuando tenemos una paciente metastásica de nuevo, ya tener esa mutación para tener eso en la recámara por si progresa. Entonces, el estudio que le dio la aprobación al alpelisib, que es el único PI3K que tenemos aprobado, es el SOLAR-1 de hace ya muchos años, que nos aumentaba en 6 meses la supervivencia libre de progresión. Como era un estudio que las pacientes no habían recibido ciclinas, sacaron el estudio BELIEVE, que ya eran pacientes tratadas con ciclinas, entonces confirmó que sí que tiene beneficio después de utilizar ciclinas. ¿Qué pasa con los inhibidores de PI3K y sobre todo con el pelisib? Que uno de los efectos secundarios que tiene muy frecuente es la hiperglicemia, ¿vale? La subida de glucosa. Entonces, sacamos un estudio, que es el estudio Metálica, en el que si premedicábamos una semana antes con metformina, y luego empezábamos con el alpelisib, se reducía muchísimo el riesgo de hiperglicemia, con lo cual es una maniobra que utilizamos muchos de nosotros en la práctica habitual para poder utilizar este fármaco. Como las pacientes con mutación PI3K son pacientes que tienen tumores más agresivos y estaba funcionando en líneas después de ciclinas, este estudio que se publicó en San Antonio el año pasado, lo que quería ver era
¿Qué pasa si adelantamos este inhibidor a una primera línea? Entonces, el estudio INAVO 120 son pacientes mutadas, receptores hormonales positivas que recibían el inavolisib, este inhibidor de PI3K, junto con palbofulvestrán o placebo palbofulvestrán. Y fueron datos muy bonitos, ¿vale? Con aumento de 7 meses del tiempo que están las pacientes sin progresar. El perfil de seguridad de este fármaco es mejor que el alpelisib porque no tiene tanto riesgo de hiperglicemia, sí que puede tener algo de plaquetopenia y algunos otros factores así, algunos eventos secundarios distintos, pero parece ser que es más seguro que el alpelisib y veremos también si en un futuro lo podremos usar en primera línea. El capivasertib, que comentó mi compañera también anteriormente, es un fármaco que también va sobre la vía esta de PI3K-AKT, va sobre todo sobre AKT, y este estudio, el Capitelo 291, eran pacientes pues, que habían progresado a tratamiento hormonal, una o ninguna línea de quimio, y recibían este fármaco con la hormona o placebo hormona. Y lo que vimos fue que también había un beneficio de 4 meses de supervivencia libre de progresión. ¿Vale? Este medicamento, a la progresión también a hormonoterapia, pues nos ayuda a reducir el riesgo de recaída, ¿vale? Que también esperemos en un futuro próximo tenerlo aquí en España. Está aprobado recientemente por la EMA, así que esperemos que no tarde mucho. Y luego ya os cuento dos grandes fármacos, ¿vale? Y alguna novedad más. Los anticuerpos conjugados, que ya comentó el doctor Quino Gavilá, han sido una revolución en el cáncer de mama, tanto en el luminal como en el triple negativo como en el ER2 positivo. Entonces, estos fármacos son anticuerpos conjugados que llevan una parte de anticuerpo al que se le une una quimioterapia, ¿vale? Entonces, este complejo se mete dentro de la célula y dentro de la célula tumoral se libera la quimio. Son fármacos muy selectivos, ¿vale? Entonces, este estudio es el TROPICS-2, que es un estudio en que las pacientes luminales habían progresado a terapia hormonal y a 2 líneas de quimio. Eran pacientes muy tratadas y recibían este anticuerpo conjugado anti-TROP2, que es el sacituzumab, o la quimio que eligiese el investigador. El objetivo de supervivencia libre de progresión fue positivo, de 1 mes y medio, y sobre todo lo que nos gustó más de este estudio es el efecto que ha tenido a nivel de supervivencia global, que ganamos 3 meses de supervivencia global para nuestras pacientes, recordemos, muy tratadas. Así pues, llevamos tiempo peleando para que este fármaco lo podamos usar y hace pues 3 días ya está en el nomenclator, con lo cual tiene su financiación y ya lo podemos usar en cualquier hospital de España, ¿vale? Ya no tenemos problemas para utilizar el sacituzumab. Y el otro gran fármaco, comentaba el doctor Gavilá, en enfermedad ER2 positiva, pues también tiene su hueco en la enfermedad luminar ER2 low. ER2 low significa poquita expresión de receptor ER2. ¿Vale? Hace muchos años no le echábamos en cuenta esto porque las pacientes las clasificábamos en ER2 positivas, ER2 negativas, pero ahora si tienen poquita expresión o mediana expresión de ER2, ya tenemos este fármaco maravilloso que ya podemos utilizar también. Entonces, el estudio de Destiny 04 es un estudio que eran pacientes luminales, ¿vale? Aunque había también algunas poquitas triples negativas, ER2 low, ¿vale? Que tenían poquita expresión, una cruz o 2 cruces, y que habían recibido de 1 a 2 líneas de quimio. Y recibían el fármaco o lo que eligiese el investigador. El tiempo que estaban las pacientes sin progresar, pues vemos aquí que es de 4 meses, perdón, y la supervivencia global 23 meses versus 16,8, es decir, ganamos 6 meses en supervivencia global. Estos son datos espectaculares. Hay que vigilar con este fármaco también el tema de la neumonitis, que está en torno a un 10-15%, con lo cual si alguna paciente está con tos, pues hay que avisar siempre a su oncólogo porque hay un riesgo de neumonitis y riesgo de náuseas, que ya lo sabemos también controlar con la medicación de las náuseas que ponemos antes de la quimio. Entonces también este fármaco hace 3 días que le dieron ya, que ya está en el nomenclator, ¿vale? O sea que ya lo podemos utilizar en España. Hay que hacer también mucho hincapié en eso y en que den prisa, ¿no? A la financiación de los fármacos aquí. Si era bueno en las pacientes después de una línea de quimioterapia, este año en ASCO se presentaron los datos del Destiny Breast 06, que eran pacientes justo después de la progresión a hormonoterapia y ciclinas, sin ninguna quimio previa, directamente recibían o el trastuzumab deruxtecan o la quimio que eligiese el investigador, ¿vale? Y había un grupito de pacientes que, aparte de ser low, había un grupito de pacientes que eran ultra low, es decir, muy, muy poquita tinción de ER2.
Los resultados de eficacia fueron estadísticamente significativos, ¿vale? Vemos que la supervivencia libre de progresión, el tiempo que están sin progresar es de 13 meses versus 8, incluso aquellas pacientes que tienen muy, muy poquita expresión de ER2, ¿vale? Que esto es algo que tendremos que trabajar en ellos para detectar estas pacientes, porque si no es muy complicado de saber, porque puede haber diferencias entre el análisis de una muestra de un patólogo y de otro patólogo, ¿vale? Pero son datos muy potentes también y que nos da mucha luz en poder utilizar este fármaco igual a la progresión solo a hormonas, sin tener que dar esa quimio después. Hay otros anticuerpos conjugados que también están en marcha, como por ejemplo el datopotamab deruxtecan, ¿vale? Que se presentaron estos datos el año pasado, también con supervivencia libre de progresión de 7 versus 4,5, ¿vale? Ganamos 3 mesecitos también de tiempo a la progresión pendientes de supervivencia global. Y ya a modo de concluir y para llevarnos 4 ideas claras, en enfermedad localizada, las pacientes que están en estadiajes 2-3 tienen un riesgo de recaída a pesar de los tratamientos que tenemos hasta la fecha en torno a un 30-50%. Actualmente tenemos el abemaciclib en pacientes de alto riesgo, ya aprobado y financiado, y el ribociclib, que todavía no está financiado, pero en un futuro lo va a estar, para que podamos reducir ese riesgo de recurrencia, ¿vale? Porque ahí es donde tenemos que invertir, ¿vale? No tener pacientes que nos lleguen a ser metastásicas. El cáncer de mama metastásico luminal avanzado, inhibidores de ciclina, sin duda, en combinación con hormona, es el gol estándar y todas las pacientes tienen que tener derecho a esa combinación. Estas pacientes nos van a recaer, ¿vale? La gran mayoría de ellas, y esa recaída, esa resistencia a las ciclinas es muy heterogénea. Hay que considerar el alpelisib en aquellas pacientes con mutación en PI3K y vigilar muy bien el tema de las hiperglicemias. El elacestran veremos si en un futuro lo podemos utilizar en mutación en SR1 y veremos también cómo podemos detectar esa mutación en SR1 porque no todos los centros tienen biopsia líquida. Y luego hay un montón de dianas, de target prometedores, todos los fármacos antiestrogénicos orales, hay mucha investigación en las vías de AKT, FGFR, hay muchas ciclinas nuevas también que están en marcha también con datos que yo creo que también van a salir positivos. Los anticuerpos conjugados son una nueva opción en cáncer de mama luminal hormonoresistente y con la reciente financiación, como hemos dicho, de estos dos, del sacituzumab govitecan y del trastuzumab deruxtecan en el 2 low. Es súper importante tener ensayos clínicos, estudios translacionales para ver qué pacientes recaen, dónde recaen y por qué, para así ofreceros mejores tratamientos. Y a pesar de todos estos avances farmacológicos, yo creo que hay que potenciar muchísimo un estilo de vida saludable, hacer ejercicio físico cada uno la que pueda y una alimentación equilibrada, porque sin todo esto, todos los fármacos orales no van a alcanzar su máxima potencia. Entonces hay que hacer un hincapié en un estilo de vida sano, ¿vale? También porque sabemos que minimiza los efectos secundarios del tratamiento. Entonces os animo también a todas a hacer hincapié en esas cositas que a veces son complicadas, pero que hacen mucho en el día a día. Y nada, os doy mucho las gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde.